Este pequeño texto que tengo acá es un catálogo. Se llama Cámara Oscura, primeros retratos del daguerrotipo 1841-1851 y es el catálogo de una exposición que se realizó entre el 2007 y el 2008 en el Museo de Quebralí. El catálogo está dividido en 3 partes. Tiene una pequeña introducción de 2 páginas. La primera parte, que son 3 imágenes, son las fotografías que se realizaron en París. Luego vienen las fotografías que se realizaron en África Oriental y finalmente en China y Argelia. Estas son las primeras imágenes que se hicieron a París. Son las de los hermanos Bison y son las primeras imágenes además que aparecen en una publicación científica, que es la revista Cosmos. Luego viene esta otra imagen que es de Tyson. Y esta imagen es muy importante porque con ella Michel Serres y François Arago piden al Estado la fundación de un museo de antropología. Luego vienen estas imágenes que son ya de fotógrafos que se van a África a hacer los daguerrotipos. Algo interesante de la fotografía antropológica, y precisamente por la fundación del museo, es que es inseparable de la idea de coleccionismo. Entonces que aparezca acá el catálogo con las imágenes es algo bastante evidente de la función que tenía la fotografía y de lo que quería decir fotografía en el siglo XIX. También hay otra cosa que es muy interesante de observar estos primeros daguerrotipos, que es en comparación con las imágenes de fines del siglo XIX, que no solo no son daguerrotipos, son copias a la albumina, son las tarjetas instantáneas, las tarjetas de visita de Disderi, que fueron hechas por Pierre Petit en los zoológicos humanos. Son fotografías que técnicamente tienen otros procesos. Es sabido que el daguerrotipo es una copia única, que no es en papel, sino que es en una plancha de metal, que es a la vez positivo y negativo. Tiene, por ejemplo, además, a diferencia de las fotografías en papel, las copias de las imágenes en el daguerrotipo, como se ve, están cada vez en peores condiciones, y esto es porque por los químicos que se ocupaban en el siglo XIX, la placa del daguerrotipo nunca deja de ser fotosensible. Por eso las imágenes se guardan en estuches de terciopelo oscuros en el siglo XIX, e incluso cuando las imágenes están expuestas, por ejemplo cuando estos daguerrotipos estaban expuestos, se cubren con una pequeña tela de terciopelo negro, porque nunca dejan de ser sensibles. Y por otro lado, el revelado también empieza a fallar con el tiempo, y aparecen cosas muy interesantes, por ejemplo como estas, que empiezan a aparecer los brochazos del fotógrafo. O sea, lo que empieza a suceder es que empiezan a aparecer todas las marcas de la producción de la imagen. Y a la vez que empieza a aparecer el fotógrafo en la imagen, el retratado como tal se va oscureciendo. Entonces eso es algo muy bonito como para pensar la fotografía, digamos, sobre todo cuando se trata de la fotografía antropológica. O sea, como la idea de poder salir y captar al otro, digamos, como esa diferencia tan radical, y esa diferencia con el tiempo ennegrece, y lo que aparece es todo lo que había, digamos, que es como esta idea del europeo que está encerrado en sí mismo y que quiere trazar una distancia y finalmente se encuentra siempre solo. Entonces eso era como muy entretenido de estas imágenes. Otra diferencia que hay con las fotografías de fines del siglo XIX, que es bastante clara para quienes las conozcan, es que los retratados acá, probablemente como las fotografías se hicieron en África, en China, en Argelia, hay un respeto o una ilusión quizás de dignidad que es muchísimo, que es más importante, y que hace que estas fotografías sean menos violentas que las fotografías de los zoológicos humanos, o las fotografías que se hacen en París cuando está Paul Broca, por ejemplo, ya la sociedad, cuando se funda la Sociedad de Antropología de París,
cuando los cuerpos están desnudos, de pie, de frente, que es una cosa tremendamente violenta. Acá por lo menos los retratados están vestidos. Hay una novedad también, porque son los daguerrotipos, son las primeras imágenes. Entonces también hay una distancia ahí que genera un cierto respeto. Las clases, los retratados pertenecen claramente a una clase social más acomodada en general. Están vestidos, no están disfrazados, como sucede en las fotografías de fines del siglo XIX, en donde se intenta crear y recrear una vez esta imagen del exotismo, del salvaje. Acá uno ve uno ve el retrato, digamos, no ve tanto la ficción. Entonces es muy interesante ver esta primera fotografía, aun cuando, por ejemplo, que es muy evidente, aun cuando los antropólogos, o sea, los primeros naturalistas que empiezan a hacer fotografía tenían de todas maneras reglas de retrato, de cómo conseguir estas imágenes, porque esas fueron dadas antes de la fotografía, fueron dadas ya por Cuvier, en principio del siglo XIX. Bueno, este catálogo también es un catálogo que está pensado para los historiadores, entonces termina con una pequeña reseña del daguerrotipo, y luego tiene la ficha de todas las imágenes que se expusieron, con todos los detalles de dónde fueron publicadas. Todas estas son parte del Museo de Quebralí, es parte de la colección. Entonces también sale el número de la colección en caso de que el investigador quiera ir o la investigadora quiera ir personalmente y revisar esas imágenes. Entonces eso está muy bien. Y luego adjuntan al final una pequeña bibliografía bastante básica, pero que sí, para empezar a meterse en estos temas es muy útil, sobre la relación entre la fotografía y la antropología en el siglo XIX. Y ese es este catálogo.